de Uchurajay. El tiempo y la verdad señalarán muy pronto a los culpables traidores de Uchurajay. En homenaje a los 8 periodistas que perdieron la vida, y cómo permanecer sin protestar si hasta ellos están clamando justicia. Es una sombra terrible que se reviste de aparente bondad, una mano que se esconde después de herir y dar el golpe mortal. Es el lamento inconsolable de sus hijos que hoy quedan en la orfandad. Es el lamento inconsolable de sus hijos que hoy quedan en la orfandad. Que quede impune tanta crueldad. No puede ser que hayan muerto tantos hombres que amaban solo la paz. El tiempo y la verdad señalarán muy pronto a los culpables traidores de Uchurajay. Y cómo permanecer sin protestar si hasta ellos están clamando justicia del más allá. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Círculo Virtuoso. Damos inicio a nuestro programa del día de hoy con una lamentable noticia: sismo en Arequipa 5, de magnitud 5. Alerta ahí, con mucha calma, por favor, como debe corresponder a Defensa Civil, y todos nosotros debemos mantener la calma como corresponde para enfrentar situaciones que nos sorprenden de esta naturaleza. El día de hoy, amigos, tenemos un programa bastante interesante, pero tenemos que poner en relevancia el aniversario de un año más de el acontecimiento que enlutó al periodismo nacional, y nos referimos pues a la masacre de Uchurajay, donde el fallecimiento se dio de 8 periodistas, un guía y un campesino, y esto es un tema que en realidad hasta los debates y los foros se dan hasta esta fecha, y es un tema de nunca acabar, por lo mismo que no se han dado los resarcimientos correspondientes como no debió hacerse hace muchísimo tiempo. Ciertamente que al margen de estos debates y los foros académicos que se dan en el desarrollo del acontecer, la intelectualidad nacional ha generado un mayor interés, y eso lo hemos advertido incluso el día miércoles en el lugar de la memoria, en la localidad del distrito de Miraflores, donde se presentó el libro, y que precisamente también lleva el libro de Uchurajay por el autor, que es Krani, quien él también ha viajado a la ciudad de Ayacucho, donde está haciendo la presentación de este interesante libro que generará algún debate, y de todas maneras vamos a estar también en esta mesa de debates con el autor de este libro. Y en realidad yo quiero felicitar al autor, porque en realidad pues hay aspectos que ponen tela de juicio, aspectos que se han descuidado por parte del Estado, y un llamado en todo caso al Estado, al gobierno, para que tome muy en cuenta esta situación de desazón que lamentablemente se viene haciendo un aspecto de repetición, porque hay un tema de que los ciudadanos que han sido afectados por estas situaciones hasta ahorita no se da el resarcimiento que corresponde, mayor aún si hablamos de ciudadanos que están alejados de la capital o de los lugares más recónditos de nuestro país. Muy bien, amigos, vamos a dar inicio a nuestro programa. El día de hoy, ya 26, pues prácticamente se nos va el mes. Entonces lo que acá corresponde es hablar algo tan relevante, porque ya se inicia pues las declaraciones juradas del impuesto a la renta, tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Es un tema que concita el interés nacional de los contribuyentes. Mayor aún, amigos, sí está todo un reto para la administración tributaria. El superintendente Víctor Paul Chiguillama Coba Chicagua tiene todo un reto para
superar esta enorme caída en la recaudación en nuestro país. Pero qué mejor de hacer una entrevista con una experta en la materia como es Patricia Velázquez, que ya está en nuestra mesa de debate. Yo prefiero dar inmediatamente la bienvenida a Patricia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Patricia, yo quería iniciar pues que me comenten en todo caso lo que está aconteciendo en materia tributaria en nuestro país, porque es consabido ya pues por todos los que manejamos y navegamos en estos aspectos. Lamentablemente la recaudación de nuestro país ha caído en forma muy brusca y la administración tributaria está haciendo, no sé si acertados o desacertados, medidas inmediatas para superar esta situación. Bueno, sí, efectivamente creo que hemos podido escuchar en las noticias algunas declaraciones del superintendente, donde efectivamente él propone ciertas medidas a partir de este año 2018, como lo mencionas, debido a la caída de la recaudación, ¿no? Que de alguna manera, si lo comparamos con los años anteriores, si bien es un resultado negativo, es menor a los 3 últimos años, ¿no? Pero de igual forma no ha sido lo esperado, digamos, durante el 2017. Entonces ahora hay que tener mayor cuidado, estamos iniciando el año y más adelante comentaremos esas medidas, ¿no?, que van a aplicar. Claro, exactamente. Ahora, lo que sí hay una enorme preocupación por los contribuyentes en el sentido de que tú nos comentarás y nosotros habíamos advertido pues de que se dio una especie de tregua a los contribuyentes y sobre todo ese enfoque a los medianos contribuyentes, a los pequeños, a los micros, para que de alguna manera tomen mayor medida y mayor responsabilidad en el sentido de pagar sus impuestos como corresponde, liquidarla en forma adecuada y no cometer los errores. Inclusive no cerraban sus establecimientos cuando la SUNAT advertía en la entrega de los comprobantes de pago correspondientes. Pero si nosotros visitamos los distritos, cualquier distrito limeño, encontramos muy fácilmente establecimientos cerrados. Es acertado que la SUNAT de una especie de emboscada a los contribuyentes porque hay un descontento total. Dicen, ¿por qué a nosotros los pequeñitos y los grandes qué está pasando? Están felices de la vida. Claro, sí, bueno, yo también he podido visualizar en algunos lugares los carteles donde ellas están aplicando estos cierres de establecimiento. De alguna manera, también rescato lo que mencionó un poco el superintendente, que el 2017 fue un año de flexibilización. También el 2016, si recordamos, se publicaron diversas normas discrecionales justamente para no aplicar las sanciones, en este caso por no emitir comprobantes de pago, y por el contrario se les iba a orientar, digamos, a los contribuyentes para que cumplan adecuadamente esta obligación. Sin embargo, se menciona que el 2017 fue de flexibilización, pero el 2018 va a ser un año de cumplimiento. Y ya lo estamos viendo, como mencionas, estos cierres que se están realizando, justamente esa es una de las primeras medidas que está tomando la administración tributaria. Claro, y la calle también consulta, ¿no? Los amigos contribuyentes siempre consultan, dice acá, si bien es cierto, es una medida para lograr superar la recaudación, ellos de repente no ven tanto estos detalles de la parte fiscal que el Estado tiene esa exigencia, ¿no? Pero sí parece que todavía no se ha dado a conocer en forma adecuada estos cambios últimos que se han dado a nivel de lo que es el boom de la factura electrónica o la moda de la factura electrónica, el adiós a las facturas físicas, ¿no? ¿Esto es gradual? ¿Cómo es? ¿Hay un cronograma? ¿Qué es lo que va a darse acá? Porque aún todavía se genera un poco de confusión en estos aspectos. Sí, claro. Bueno, todo el tema de la facturación electrónica ya empezó, digamos, con el recibo por honorario desde el año 2008. O sea, no es un tema relativamente nuevo. Y ya progresivamente la SUNAT fue incorporando a nuevos obligados y a partir del 2012 podríamos decir que publica la norma base ya aplicable para los que generan rentas de tercera categoría, es decir, para los que tienen un negocio. Entonces, a partir de ese año está la norma, posteriormente la SUNAT fue incorporando 2014, 2015, y bueno, actualmente tenemos que hay un gran número de contribuyentes que a partir de este año 2018 ya tienen la obligación de emitir comprobantes electrónicos. Entonces, y asimismo también se han implementado nuevos sistemas de emisión. De alguna forma, como se ha previsto que se va a incorporar a contribuyentes medianos y pequeños, entonces también se sabe que tener un sistema de facturación electrónica no es muy simple, también es costoso en algunos casos, claro, ¿no? Entonces es como que por ahí también la SUNAT está dando las herramientas y de alguna forma los obligados tendrán que ver la mejor alternativa. Correcto. Ahora, algunos amigos nos consultan si es que el tema de la facturación electrónica
qué nivel de soporte tendría la SUNAT, porque se ha advertido pues últimamente se satura y hay una especie de caída al momento que van a hacer su declaración de jurado, incluso a emitir sus facturas electrónicas auxiliándose en la misma portal de SUNAT, ¿no? Sí. Entonces, quien tiene, digamos, un solo establecimiento no creo que tiene mayor complicación ni complejidad, pero si hablamos de un pequeño negocio, o no de una pequeña empresa, pues, ¿no?, que tiene 2 o 3 establecimientos y vende, digamos, al menudeo, entonces va a tener que emitir con bastante cantidad regular los comprobantes electrónicos. Y acá hablamos de 3 o 4 establecimientos. ¿Consideras que ya no será útil digamos, la portal de SUNAT para emitirla, sino más bien un sistema que debe implementarla propiamente ellos, generando un desembolso, un costo que bien manifiestas? ¿Es así o...? Bueno, sí, efectivamente tenemos el sistema que nos mencionas, que es el sistema SOL o el sistema portal, Correcto. que desde el punto de vista no aplicaría, digamos, para el tipo de negocio que mencionas, que es un negocio que tenga varios establecimientos. Es más, para los negocios que son comerciales, que venden bienes y reciben el pago en ese mismo momento, no es muy favorable la utilización de ese sistema. El sistema portal es recomendable para empresas de servicios, que quizás no necesitan emitir la factura en una determinada fecha, sino lo pueden hacer dentro del mes, digamos, ¿no? Considerando obviamente la parte de la norma tributaria. Pero sí, estos negocios tendrían que ver otras opciones, como por ejemplo el sistema del facturador, que es un sistema creado especialmente para este tipo de contribuyentes. Ahora, acá hay una consulta que nos hacen algunos amigos también. Me dicen, yo acudí a la SUNAT en razón de que mi contador por error emitió recibos por honorarios electrónicos y en realidad ha sido un error de mi contador, por lo tanto le pedí que lo estorne, lo anule. Eso lo hizo y también procedió a hacer la rectificatoria del PET correspondiente. Ahora tengo una notificación con SUNAT sobre una multa y ya me llegó una ejecución coactiva. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Si se cometió el error de la emisión de un comprobante electrónico con retención, lo declara mediante el PLAME y le indica a la SUNAT, pues tengo acá, no sé, 100 o 200 soles por pagar de impuesto al REN de cuarta categoría. Luego el contador va y le dicen, bueno, es un error, no sé, corrígenlo, rectifíquenlo, hace el estorno correspondiente y la rectificatoria. Pero ya la SUNAT emitió la multa, ¿no? Que es una determinación de multa y la orden de embargo a sus cuentas de ahorros. Acá lo que corresponde es actuar en la forma de los medios impugnatorios correspondientes de una forma más directa y menos onerosa, sin necesidad de abogados, en razón de que entiendo que la SUNAT ya en su plataforma y todo le está incorporando todos estos aspectos. Sí, bueno, si es que ya se tiene notificada la orden de pago, la resolución de multa, habría que ver los plazos, ¿no? Porque sabemos que hay plazos para poder reclamar. En el caso específico de las resoluciones de multa, bueno, sin pago previo, entonces hay que ver un poco esa parte. Y en el caso de que estemos dentro de los plazos, podríamos recurrir a un procedimiento que no sea muy oneroso, ¿no? Aunque actualmente ya las reclamaciones las podemos presentar igual sin firma de un abogado, ¿no? Pero de igual forma, el contribuyente no tiene el conocimiento, necesita un asesoramiento. Exactamente. Entonces acá lo que le podríamos aconsejar a nuestro amigo que nos consulta es que si quiere de alguna manera evitar los costos, que se auxilie un poquito de la plataforma virtual y presente su descargo correspondiente vía online y ya no por mesa de partes, ¿no? Claro, dependiendo del tipo de documento que le hayan notificado, lo puede atender por virtual. Ahora, en el tema de las facturas electrónicas, ya entrando un poquito más en el aspecto de las medianas empresas o grandes empresas, si bien es cierto se han establecido plazos en la que creo que ya las grandes, las Prico y las megas contribuyentes ya definitivamente están en esa exigencia, ¿no? Pero los que están siendo incorporados, entiendo, durante el año se van incorporando, hay un bloque que entran en octubre, en noviembre, y ¿qué es lo que va a ocurrir acá cuando llegando el plazo no han, digamos, alineado bien su sistema por un tema de que al momento de elegir el proveedor que está homologado ante SUNAT y, bueno, digamos razones X que generó una especie de demora y llegando a la fecha no están listas? Claro. ¿Qué va a ocurrir acá? ¿La SUNAT va a ser un poco compasiva y le va a dar un plazo adicional vía exigencia del contribuyente o esa rajatabla simplemente se da la multa? Bueno, ahí lo que sucede es que justamente el año pasado
se emitió un informe, la SUNAT emitió un informe en el cual indicaba que los que estén obligados a emitir comprobantes de pago y emitan comprobantes físicos, porque supuestamente no pudieron hacer la implementación a tiempo, establece que el gasto sustentado en esos comprobantes físicos no va a ser deducible. Entonces, Correcto. por ende, si yo le compro a una empresa que está obligada a emitir comprobantes electrónicos, pero me emite un comprobante físico, yo no podría deducir ese gasto. Entonces, de alguna forma, digamos, va a estar también a vista de SUNAT, pero Correcto. también de parte del cliente, ¿no? Exigir que se cumpla con esta normatividad para Ya. efectos de deducir su gasto. Ahora, también dejar claro, para no generar confusión, de que sí hay supuestos donde se pueden emitir comprobantes físicos que obviamente son hechos fortuitos, ¿no? Que no haya luz, no haya internet, algún desastre natural, incendio, pero son hechos puntuales, pero no se ha considerado ahí el hecho de que el contribuyente no haya podido implementar su sistema de facturación. Genial. Ahora, hay una consulta, nos dice, yo soy un pequeño contribuyente, emito facturas físicas, pero algunos clientes me exigen la factura electrónica y nos preguntan si es que en forma, digamos, paralela puede emitir factura electrónica a sus contribuyentes que le exigen y la factura física, claro, autorizadas, entiendo que quiere decir autorizadas por la SUNAT y la imprenta, lógicamente, puede seguir emitiéndola también. Bueno, si es que no está obligado Claro, por entiendo que parte es de la porque no te ha SUNAT. exigido, ¿no? Sino Claro, más bien el es voluntario, cliente es quiere voluntario. afiliarse voluntariamente. Ajá. Sí, si es voluntario, todavía Ya. él podría emitir comprobantes físicos y comprobantes electrónicos. Pero Correcto. si es que se afilia o implementa un Ya. sistema, se va a dar cuenta que va a ser mucho más conveniente para él emitir solo electrónico, ¿no? Probablemente. Genial, claro. Sí. Y otra pregunta que nos hacía ahí también decía, tengo entendido que los clientes o los consumidores con DNI también podrían exigir factura. Ese es un poquito controversial porque parece que en los establecimientos no se está dando esto, ¿no? A veces incluso le toman por sorpresa, ¿no? Se con su DNI y simplemente le dicen, usted para tener su factura o exigir su factura tiene que tener el RUC, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? Claro, bueno, eso es aplicable para el tema del arrendamiento específicamente. Arrendamiento. Y, claro, correcto. por el tema de las 3 UITs adicionales que tienen las personas naturales para Ya. poder deducir para su renta anual. Entonces ahí el gasto del arrendamiento que se va a incluir dentro de esas 3 UITs tiene Ya. que estar sustentado con factura. Sí, pero hay Correcto, cortes, ¿no? Específicamente a partir de una determinada fecha hacia adelante, solo con factura. Entonces ahí es donde se puede emitir una factura con DNI. Genial, la moda de la factura electrónica. Y otra consulta adicional que nos hicieron también es que la administración tributaria está enfocándose mucho con algo que también comentaste, es el tema de las fiscalizaciones en forma muy masiva en este 2018, ¿no? Según tu conocimiento, porque sé que tú navegas en este mundo de lo que es la asesoría tributaria, ¿qué tanto va a ser este tema de las fiscalizaciones? Porque hablábamos incluso que iba a entrar a las redes sociales, pero si entra a las redes sociales, entiendo que más estaría enfocado a los medianos contribuyentes, a las personas naturales o también incluso a las grandes empresas. Sí, bueno, en sí ese es un tema controversial, ¿no? El de las redes Claro. sociales, porque de alguna forma, si bien escuché también las declaraciones del intendente, hay muchos abogados tributaristas y constitucionalistas que opinan en contrario, porque se estarían violando derechos de los contribuyentes, ¿no? Sí, pues. Entonces, de alguna forma se puede decir, pero hay que ver de qué manera lo van a poder implementar. Al margen de Claro. ello, también pues en Facebook o en redes sociales uno tiene cierta privacidad al momento de configurar sus cuentas, etcétera. Ahí se van a tener que limitar un poco los amigos que les gusta, digamos, de alguna manera manifestar su poder de viaje o los mejores restaurantes o esos viajes que son bastante, digamos, de desembolsos fuertes, y si de alguna manera se advierte una inconsistencia en sus ingresos y el nivel de gasto que tienen, fácilmente serían notificados por SUNAT, ¿no? Claro, sí, en sí es un buen punto el que Claro. mencionas, porque hay mucha gente que realmente publica bastante y podría, si es que es público, pues, o sea, un auditor de la Claro. SUNAT quizás revisa y puede encontrar por ahí algo. Pero en todo caso, lo que sí he podido también ver es que se van a aplicar medidas contra los que son, no contra, sino medidas aplicables a los Ya. profesionales de los médicos y abogados. Con los médicos y abogados regresamos, amigos, una brevísima pausa con Patricia Velázquez. Ho bisogno di te, perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te, come
mondo che gira e che amore se non vuoi non finirà. Non finirà mai. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids. Sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Seguimos con Patricia Velázquez comentando las medidas inmediatas que la Administración Tributaria tiene para superar la valla de la recaudación a raíz de la caída, pero también hablaremos sobre cómo advertir los errores y evitarlas en las declaraciones juradas de impuesto a la renta, tanto en personas naturales como jurídicas. Patricia, yo te corté, para irnos a la pausa, comentabas de las medidas inmediatas enfoques a la fiscalización orientadas a médicos y abogados. ¿Por qué a médicos y abogados? Considera, digamos, según los datos o la información que tiene la SUNAT, que son un poco los sectores donde hay mayor evasión porque no emiten comprobante de pago. Entonces, de alguna forma se va a intentar por allí hacer una mayor revisión a fondo y van a ir un poco por el lado también del incremento patrimonial no justificado, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo estaría enfocado esta estrategia de SUNAT? Digamos que va a los estudios jurídicos y les pedirá, no sé, hará un sondeo de cuántos clientes tiene o los expedientes judiciales que lleva y más o menos en función de eso hará, porque ir a un establecimiento comercial es para la SUNAT sencillo, ¿no? Va en forma de incógnito y de pronto te sorprende ya en la caja y una vez que estás rodeado de esa persona simplemente tienes que dar los documentos que corresponden, ¿no? Pero en el caso de un estudio, pues yo me imagino que irá y como en el caso del médico irá como un paciente más, o en el caso del abogado también irá como un cliente más que va a pedir asesoría y dada la asesoría le pedirá el pago correspondiente y se irá y después regresará y dirá, bueno, no me has metido comprobante, soy la SUNAT. ¿Algo así funcionará? Esa es una medida para poder detectar que no emiten el comprobante de pago, ¿no? Igual Correcto. ahí la sanción sería cierre de establecimiento, digamos. Pero también Ya. considero que otra medida que podrían tomar es el cruce de información, principalmente con el ITF, Ya. porque cuando ya la SUNAT habla de temas de incremento patrimonial no justificado, pues cruza la información principalmente del ITF y otras Efectivamente, declaraciones claro. informativas. Claro, ¿no? esa que es se pueda una forma más presentar. Notarios también, ¿no? sin Por moverse ejemplo. mucho de sus oficinas, valía la información de las entidades y inmediatamente genera la inconsistencia, ¿no? Así es. Patricia, también en el caso de las casas de playa, leí un artículo del diario Gestión. Coméntanos un poquito qué estrategia tiene en este tema también de las casas de playa. Bueno, más o menos te comento que lo de las casas de playa, Ya. más o menos allá por el año 2010 hubo una campaña de 2010, casas de playa, ya. aproximadamente 2010, en donde se determinó qué casas de playa ubicadas normalmente al sur o al norte de Lima, en estas épocas de verano, alquilan sus casas y no pagan el impuesto a la renta, ¿no? Sea de una primera categoría o tercera categoría. Entonces, obviamente ahí con información de SUNARF, la declaración de predios, municipalidades, etcétera, la SUNAT tiene esa data y por ahí se realizó esa primera vez. Ahora nuevamente se ha mencionado esto para el 2018. Básicamente es por tema de los arrendamientos de las casas en los cuales no se tributa, ¿no? Hablando del tema de las casas de playas, el otro día unos amigos me hacían la consulta correspondiente, ¿no? Ya un poquito
apresurados, me decían, tengo que irme de viaje porque salgo de vacaciones, pero yo siempre para irme de vacaciones y relajarme tengo que dejar todo saneado, y como 2017 cerró, quiero cerrar tributariamente todo. Entonces ya yo colegía pues que me estaba hablando de eso, colegio jurado de personas naturales, ¿no? Sin embargo, yo tuve que decirle de que esto todavía hay que esperar un poquito porque la información no está consolidada en SUNAT, en razón de que se espera pues los 12 meses de la declaración, en este caso de los beneficiarios de servicio, los mismos empleadores, ¿no? ¿Qué recomendación tendríamos que darle o sustento profesional a los amigos que están un poquito impetuosos en ya hacer su declaración jurada e irse de vacaciones? Bueno, sí, efectivamente. Depende mucho del tipo de ingresos que ellos hayan generado durante el 2017, si son ingresos por rentas del trabajo, porque emiten quizá recibos por honorarios, porque trabajan en una empresa y les pagan vía planillas. Entonces, por ejemplo, este año hay obligación también para los que generan renta de quinta categoría, si es que tienen un impuesto por devolver o un saldo a favor. Ahora, si es que han generado ingresos por arrendamientos o por enajenación de valores mobiliarios, que es una renta de segunda categoría, también habría cierta obligación. Entonces, creo que a estas, al menos al día de hoy, podríamos ya recabar nuestra propia información, ¿sí? En el caso de los que deseen ya tener un alcance. Y en todo caso, cuando ya llegue el 19 de febrero, es la fecha en la cual la administración ya va a poner a disposición la información que ella cuenta. Entonces podríamos hacer un cruce, ¿no? Para ver si está correcto o no está correcto lo que estoy diciendo. Digamos que están obligados a esperar hasta el 19 de febrero, no podrán hacerlo antes, pese a que tengan toda la información, ¿no es cierto? ¿O hay alguna forma excepcional que ellos pueden adelantarse? Como te mencioné, solamente por uno mismo, si es que tiene los datos y los documentos, porque de ahí la SUNAT anterior a esta fecha no... El formulario virtual 705 está disponible entonces. Así Uno es. ya, si no quiere esperar, tendrá que trabajar un poquito más en alimentar la información. Sí. Correcto. Ahora, lo cierto es que es consabido por nosotros que muchos ciudadanos extranjeros pernoctan en nuestro país, y si hablamos de nuestra hermana República de Venezuela, hay una gran cantidad, miles de hermanos venezolanos que han venido a nuestro país y están desarrollando una actividad, creo que mayormente es una actividad en forma de cuarta categoría y algunos también por quinta categoría, ¿no? Algunos sí están consultando esta situación de la parte tributaria, les preocupa mucho porque ellos quieren permanecer en nuestro país, han tenido una alternativa de continuar trabajando en nuestro país, pero las consultas que nos hacen es, en materia tributaria, ¿qué debemos recomendarle a los amigos extranjeros que están en nuestro país? Precisamente o básicamente los ciudadanos venezolanos que ingresaron antes del 2017 y durante el 2017. Claro, bueno, en primer lugar considerar que toda persona extranjera que viene al país, para efectos tributarios, eso también especificar, tiene que cumplir ciertos requisitos para que sea considerado como domiciliado. Al ser considerado como domiciliado va a poder tributar con las tasas que tributamos todos los peruanos, ¿no? De alguna forma. Si es considerado como no domiciliado, pues va a tener que tributar con una tasa un poco más alta, digamos, de retención. Entonces, para aquellos que ingresaron al país hasta antes del 2017, podrían ellos verificar si, digamos, hasta el 31 de diciembre de 2016 cumplieron 183 días en el Perú. Si los cumplieron durante el 2016, entonces a partir del 1 de enero de 2017, ellos ya se considerarían domiciliados y por lo tanto podrían tributar con las mismas tasas que tributamos nosotros. Genial. Para los que han ingresado en el 2017, pues ellos, aun cuando durante el 2017 pudieran haber cumplido los 183 días, esto surte efecto recién a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces, los que sí cumplen a partir del 2018, recién podrían tributar con nuestras tasas. Pero respecto a sus ingresos del 2017, tendrán que tributar con las tasas de retención del 30%, que es para los no domiciliados, para efecto de quinta categoría, o para cuarta con tasas del 24%. Ya, digamos que si alguien entró en febrero o marzo del año 2017 y genera un ingreso de 5.000 soles, un venezolano, poniendo como ejemplo, ahí entiendo que la tributación es de periodicidad anual, la exigencia sería a partir de 2018, pero me hablabas del 30% de retención por ser extranjero.
Sí, lo que pasa es que si la persona ingresa a trabajar a una empresa bajo un tema formal en planillas, la empresa le tiene que aplicar una retención del 30%. Necesariamente por ser extranjero. Sí, a cualquier extranjero, no Claro, solo claro, venezolano, claro, ¿no? A cualquier extranjero, salvo con aquellos países que tengamos un convenio especial. Pero con Venezuela no lo tenemos, entonces sería una retención a través del empleador. El trabajador venezolano no tiene que hacer ningún tipo de regularización, todo es mediante el empleador. Y bueno, cuarta categoría no lo podrían generar porque todavía no tienen la condición de domiciliados, ¿no? Entonces no pueden emitir recibo por honorario. Genial. Ahora, Patricia, unos amigos nos hicieron la consulta referente a los descuentos que le hacen vía retención judicial. Ellos nos consultan si es que esa retención judicial, incluso me da la referencia del 30% de descuento de retención judicial por un tema de alimentos, ¿no? Por hijos que tiene. Bueno, es un tema muy personal de los amigos, pero la pregunta es si es que esta retención judicial es sustento para el gasto adicional de las 3 UIT, así puntual la pregunta que nos hacen los amigos. Claro, bueno, no, actualmente no. Son gastos específicos que en su mayoría tienen que estar sustentados con comprobantes de pago. Entonces no se ha incluido, digamos, esta retención judicial. No hay forma de que puedan ser incorporadas como parte del sustento adicional, ¿no? No. Genial. Ahora, las rentas de quinta categoría, bueno, la renta de personas naturales en función de renta de trabajo, con las últimas modificatorias se establecieron peldaños de 8, 14 y llegas al 30, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué aspecto relevante tienen que tener en consideración nuestros amigos, personas naturales ciertamente, para que no se cometan estos errores, o es que simplemente queda en manos del empleador? Parece que no necesariamente queda en manos del empleador, sino tiene que de todas maneras hacer una especie de control de si no ha habido algún error, o cuando tengan que ellos que declarar sus correspondientes declaraciones de impuestos cuando tienen otros ingresos de otras categorías como personas naturales, ¿no? Claro. Bueno, sí, justamente aprovechar un poco para, respecto a ese punto, incentivar a las personas, a los trabajadores que perciben Correcto. ingresos bajo planilla, que también realicen una revisión mensual a sus boletas de pago y puedan llevar un control al menos de lo que les están reteniendo como renta de quinta categoría, ¿no? Si tengo un sueldo fijo, mi retención mensual debe ser casi la misma todos los meses, ¿no? Salvo junio y diciembre, que debería duplicarse. Pero si en algún mes aumenta o disminuye de sobremanera, entonces ahí tendría que un poco estar alerta para informar a mi empleador. Principalmente eso, ya que a veces el empleador puede cometer algún error al declarar. Ahora, otra consulta adicional que nos hacen es la participación en las utilidades de la empresa. ¿Debe ser parte de la tributación del mes en que trabajé o del mes en que la percibí? Porque normalmente la recibo entre marzo y abril del año siguiente, nos consultan. Sí, bueno, como las rentas de quinta categoría se rigen por un principio contable que es el percibido, exactamente. entonces si es que por el año 2017 que yo trabajé, la empresa me va a pagar unas participaciones o utilidades, como algunos lo denominan, pero normalmente lo pagan en marzo o quizás un poco antes. Entonces, si me lo están pagando en marzo de este año 2018, eso va a formar parte de mi declaración jurada 2018. No formaría parte de la del 2017. En el sentido de las rentas de primera y segunda categoría, tienen algunas confusiones, sobre todo en las de segunda. ¿Qué aspectos relevantes tenemos que tener en cuenta ahí en la de segunda categoría? Es lo que quiere consultar el amigo que nos hizo la pregunta en la mañana. Bueno, las rentas de segunda categoría yo las considero un poco de las más complejas, digamos, en cuanto a lo que son personas naturales, porque hay distintos tipos de rentas de segunda. Entonces, principalmente considerar o comentarles que para la declaración anual 2017 solo se consideran para esta DJ los ingresos por enajenación de valores mobiliarios, es decir, venta de acciones, participaciones, fondos mutuos, aportes voluntarios, esos principalmente, ¿no? Si no se ha tenido este tipo de ingresos por otro tipo de renta que hubiera obtenido de segunda categoría, como por ejemplo vendí un inmueble y obtuve una ganancia por esta venta. Entonces, ese ingreso no va para la declaración anual, ¿no? O me pagaron dividendos, soy accionista y me pagaron dividendos. Tampoco eso lo incluyo en mi declaración anual, al menos en la parte determinativa.
Y la consulta que nos hacen ya a nivel de la municipalidad, es parte del trabajo ya del Estado, de las autoridades. Soy concejal y percibo dietas. ¿Cómo debo tratarla estos ingresos que generé en forma mensual durante los 12 meses? Bueno, en el caso de las dietas, son renta de cuarta categoría Renta de también. cuarta, claro. Sí, son rentas de cuarta. Ahí seguramente no ha emitido ningún comprobante de pago porque no hay obligación de hacerlo. Claro. Pero igualmente tiene que regularizar en su DJ anual. Entonces ahí va a tener que sumar. No hay con su ningún Rateque. trato especial por ser dieta. Bueno, no tienen en la determinación del impuesto, Ya. no están sujetos a una deducción del 20%. Correcto. Que normalmente sí lo tienen los que generan renta de cuarta producto del ejercicio de su profesión, Sí. arte, ciencia u oficio. Ya. Y este está enfocado en renta de quinta categoría. Nos dicen, trabajé 5 años en la empresa, bueno, mejor no mencionamos el nombre de la empresa, y fui despedido, muy bien indemnizado, y se recibió, bueno, creo que podemos mencionar el nombre, 48.000 soles de indemnización por despido arbitrario. ¿Cómo debo tener en cuenta al momento de hacer mi declaración en el formulario 705? O sea, acá él ha sido indemnizado con una cifra bastante alta y su temor, entiendo, es que si no la declara podría ser materia de fiscalización su PET, ¿no? Claro. Bueno, hay en el renta anual, en el formulario de la renta anual de personas naturales, tenemos una parte determinativa y una parte informativa. Correcto. En la parte informativa yo voy a informar únicamente los ingresos que están exonerados o inafectos del impuesto a la renta. Ya. Entonces, en este caso, esa indemnización que él ha recibido, tendríamos que verificar si está exonerada o inafecta o si es que sí está sujeta a la renta de quinta categoría, ¿no? De estar sujeta a Claro, quinta, entonces exactamente. sí va a tener que regularizar y considerarlo, ¿no? De lo contrario, solamente en la parte Claro. informativa. Claro, las indemnizaciones por despido arbitrario yo entiendo que no deberían estar afecto pues a renta de quinta categoría, porque es una indemnización, ¿no? Claro. No es un premio, no es una lotería, sino que es una indemnización, y entiendo que pues él va a estar despedido, o perdón, va a estar desempleado por un cierto tiempo, ¿no? A nuevamente obtener un nuevo empleo, ¿no? Entonces va por ahí. Muy bien tu respuesta. Y otra pregunta es, ellos consideran y se preocupan porque tienen cuentas de ahorros de, entiendo que es por venta, no, sus padres tuvieron un ingreso por unas ventas y ellos lo que quieren decir es que han tenido ya parte como una herencia, ¿no? Acá no, en Perú no hay impuesto a la herencia todavía, ¿no es cierto? No. Pero esos ahorros lo tienen en las cajas municipales, por lo que pagan una tasa alta frente a los bancos, dice, ¿no? Esos ingresos que la genero en forma mensual y me la depositan en mi cuenta de ahorros especial que he abierto para ella, ¿estaría afecto a impuestos? Es la pregunta que nos hacen. Bueno, en el caso de las personas naturales, los ingresos que se pueden obtener por producto de intereses que me pagan las entidades financieras están exoneradas del impuesto a la renta. Entonces no tendría que tributar por estas rentas. Más sí lo tendría que informar en el caso de que esté obligado a presentar la DJ. Lo informaría en la sección informativa únicamente. Informativa, ¿no? Sí. Bien, Patricia, más bien yo quisiera darte unos minutos antes de irnos a la siguiente pausa para hablar ya del tema de las rentas de personas de tercera categoría, en todo caso. ¿Alguna recomendación que tendrías que darlo en pinceladas a nuestros amigos que van a hacer su declaración jurada este año? Entiendo que ya no es PET, todo es formulario virtual, el 705, pero en función de tu experiencia, tu conocimiento, tú sabes que muchos errores se cometen y en función de esos errores a veces uno termina siendo notificado y un tema de fiscalización. Recomiéndalo por favor a nuestros amigos de Círculo Virtuoso, qué aspectos deben tener en cuenta para evitar esos errores recurrentes. Bien, bueno, dentro de los principales errores está el hecho de que no, en el caso de la primera categoría, por ejemplo, pagamos el 5% por los alquileres que cobramos, pero a veces efectuamos mal el pago con algún dato equivocado, quizás nos equivocamos en el periodo que se debió colocar, entonces ese pago no lo va a registrar la SUNAT si es que está con error. Entonces, si yo confío un poco en la información que me muestra el formulario virtual, voy a dejar de considerar un pago que realicé. Entonces siempre es importante corroborar la información que yo tengo con lo que la SUNAT coloca en el formulario. De igual forma, en el caso de las rentas de cuarta categoría y quinta categoría, también
si bien la información ya va a venir en el formulario con todos los datos, también nosotros revisar con los recibos que hemos emitido y específicamente todos los recibos que estén pagados, porque la renta de cuarta también se rige por lo percibido. Entonces, por ejemplo, si yo emití un recibo en diciembre, el 15 de diciembre, y me lo pagan el 5 de enero, ese recibo yo voy a poder tributar recién en el 2018, no debería formar parte de mi DJ 2017. Y si en el formulario me figura, pues tendría que eliminarlo porque no correspondería declararlo, ¿no? O sea, principalmente revisar el formulario, porque a veces, como ya está con toda la información ingresada, algunos confían, digamos, ciegamente en esta información y declaran, pero no lo revisan. Entonces, previamente sí hay que dar una revisión detallada. La revisión y la validación de los datos que la SUNAT la tiene habilitada, ¿verdad? Referente a los pagos, si nos consultan, el saldo por pagar en regularización de rentas de personas naturales, ¿hay códigos distintos o es un solo código en el pago? No, son códigos diferentes para cada tipo de renta de primera, me parece que es el 371, el 373 para rentas del trabajo. Tienen que tener en cuenta el código que van a hacer en la regularización, ¿no es cierto? Sí, el código y el periodo. Y referente a la forma de pago, dicen, han tenido dificultad el año pasado, claro, todavía no han hecho declaración, del año 2016, que tuvieron que ir a hacer cola al banco. O sea, acá hay un tema de que no pueden pagar, y dice, ¿no? Pese a que tengo mi cuenta, no pude efectuar el pago vía internet. ¿Qué pasó acá? Claro, bueno, allí hay diversas modalidades de pago. Correcto. Realmente a veces la página se satura de la SUNAT si llegamos al último día de declaración, ¿no? Entonces, si por ejemplo hoy día es mi vencimiento y yo estoy declarando muy tarde, pues probablemente pueda presentar estos problemas. Ahí también la recomendación es que traten de declarar con anticipación. Si desde el 19 ya está el formulario, pues creo que los primeros días de marzo podría ser una fecha, digamos, disponible para poder presentar la declaración y evitar estos problemas. Bien, amigos, han escuchado ustedes las recomendaciones para tener en cuenta y evitar esos errores recurrentes que se da cuando realizamos nuestra declaración jurada de renta de personas naturales, valga la redundancia, y este 2017 pues es con el formulario virtual, el 705. Pero nos vamos a una brevísima pausa y continuamos con Patricia Velázquez para hablar sobre la declaración jurada de rentas de tercera categoría. Figlio cucciarara, mamma mia, pasacciano. Se ti doni alla musicante, e ti vai e ti viene sempre lo strumento in mano. Se ci pigliavano sia lo strumento. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Onda, onda, hola, onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, onda, hola, onda. Seguimos, amigas y amigos, en Círculo Virtuoso conversando con Patricia Velázquez y ahorita abordamos inmediatamente cómo efectuar la declaración jurada del impuesto a la renta en tercera categoría. Es consabido pues que ya está disponible también tanto el PET, el balance de comprobación XLS o el TXT y
sobre todo tener en cuenta algunas recomendaciones relevantes para evitar errores y igual como la persona natural también frente a errores, fiscalización e inclusive las multas. Patricia, el formulario virtual 706 concita algunas preguntas, ¿por qué usarla y cuándo se usa el PDT y no el formulario virtual? Bien, bueno, este formulario virtual ya se ha implementado desde el año pasado, ya, porque anteriormente solo teníamos como herramienta el PDT, pero este formulario virtual no lo pueden utilizar todos los contribuyentes que generan renta de tercera. Está limitado a contribuyentes que cumplan ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo para este año lo pueden utilizar los que tengan ingresos menores o iguales hasta 1.700 UITs. Entonces, de ahí podríamos desprender que está dirigido a los medianos y pequeños contribuyentes específicamente. Sí. Bueno, eso principalmente es la principal diferencia que tenemos. Otro dato importante en comparación con el formulario del año pasado, el virtual, es que no me permitía, los que estaban obligados a presentar el balance de comprobación no podían utilizar este formulario virtual. Pero este año sí se puede. Ahí un poquito recordar que este año también se ha establecido el mismo tope. Todos los que están obligados a presentar balance de comprobación son los que tengan ingresos mayores a 300 UITs. Entonces, si yo tengo mi negocio, generé ingresos mayores a 300 UITs, estoy obligada a presentar el balance. Pero quiero utilizar el formulario virtual. Entonces, sí lo puedo hacer en tanto no supere las 1.700 UITs de ingresos. Anteriormente no se podía, ¿no? Pero ahora ya entiendo que cuando esté disponible el formulario vamos a encontrar una sección para ingresar los datos del balance de comprobación. Bien, en el formulario virtual 706 hay información que te permite hacer también validaciones como en el PET o en el formulario virtual 705. Porque algunos consultas que nos hacen ahí han escuchado comentarios de que cierta información está ya alojada ahí para hacer la especie de cruce. Entiendo que debe ser, no sé, los impuestos pagados como a cuenta, tal vez las ventas, no sé, eso has advertido esos aspectos, qué información cargan ahí, porque de hecho el balance, entiendo, el estado situacional no va a estar, bueno, no va a estar cajabanco, no va a estar cuentas por cobrar ni cuentas por pagar, más bien el aspecto de los ingresos, el estado de resultados, de repente sí se verterá cierta información y en los pagos a cuentas, ¿así? Sí, en los pagos a cuenta sí. El formulario 706 ya va a contener información de los pagos a cuenta mensuales. Para los que han pagado el ITAN, también va a figurar el pago del ITAN. Los saldos a favor o los créditos de ejercicios anteriores también van a figurar en este formulario. También es importante precisar que la información del formulario es la que la SUNAT ha podido recabar al 31 de enero de este año 2018. Entonces, si es que hay que realizar alguna rectificatoria o algún dato, máximo sería pues hasta esa fecha, siempre y cuando surte efecto la rectificatoria. Cualquier error que se advierta, por ejemplo, no un error de código de pago en un impuesto, ¿no? Claro. Tendría que ser la corrección inmediata porque de hecho va a estar alojado ahí con el error. Exacto, sobre todo en código de tributos. Bien, ahora el llenado del PDT es, digamos, el mismo mecanismo que es de la contabilidad, se obtiene, digamos, el estado situacional, el estado de resultados, ¿sí? Se va cargando la información, igual también el balance de comprobación tiene la herramienta tecnológica ya por los software, que ahora se ha facilitado bastante, de manera que se migra en forma más automatizada, ¿no es verdad? Pero hay empresas muy pequeñitas, claro, que están en tercera categoría, son pues los micros o los mepecos. Ahí, ¿qué recomendación hay que dar? Hay que tomar en cuenta porque incluso llevan a veces solamente registro de compras y registro de ventas, ¿no? Y a veces los negocios familiares tienen solamente un trabajador o dos trabajadores, es del entorno familiar. Es decir, ni siquiera pueden establecer un balance de comprobación. Probablemente tampoco tengan la exigencia si no superan el límite que la misma SUNAT establece, ¿no? Pero ahí, ¿qué aspecto le recomendarías a nuestros amigos microempresarios para que no cometan errores? Y nuevamente vamos al tema de que no sean fiscalizados por errores recurrentes que suelen darse en estas declaraciones. Claro. Bueno, principalmente comentarles que si ellos se encuentran acogidos al régimen especial del impuesto a la renta, no tienen ninguna obligación de presentar la declaración anual, ¿no? Eso ya descartado quedaría. Si se encuentran en el régimen MIPE o régimen general, allí sí. Y bueno, el tema creo que vendría para los del régimen MIPE, que quizás hay muchos que estaban en el régimen especial y pasaron al régimen MIPE. Entonces allí también tomar sus precauciones, hacer la revisión
Si no superan las 300 UITs, también no hay obligación del balance de comprobación, pero sí Correcto. tienen que colocar su estado de situación financiera y su estado de resultados, ¿no? Ya. Necesariamente. Entonces aquí también el tema del uso del formulario virtual es de ayuda para este sector de las microempresas, porque no hay que llenar información tan detallada como en el PDT. Por ejemplo, Correcto. en el estado de situación financiera, en lo que es cuentas por cobrar y cuentas por pagar, en el PDT yo tengo que detallar a todos mis clientes o proveedores que superan las 3 UITs. Exactamente, En cambio, en el claro. formulario virtual no tengo que colocar ese nivel de detalle. Bueno, eso fue hasta el año pasado. Esperemos que este año De mantenga repente, la administración sí, pues, sí, sí, esa misma claro. facilidad, ¿no? Igualmente en el tema de adiciones y deducciones, en el formulario no había una ventana adicional para llenar cada adición, ¿no? Cada tipo de Ya. adición, si no se coloca el monto total de adición y el monto total de deducción. Entonces, Correcto. en el PDT, en cambio, sabemos que hay que llenar cada Más a cada detalle, línea de pues. adición que Ajá. se realiza, ¿no? Eso también es una diferencia importante para los que quieran usar el formulario virtual. Ya, ahora sí nos hacen una consulta ya enfocado al, digamos, en el microempresario, ¿no? A los microcontribuyentes, claro, que se acogió, me dicen, estaba en el régimen especial, que tú comentabas bien en tu respuesta, pero en razón que en el 2017 hubo el beneficio de la ley MIPE, se acogió al régimen MIPE tributario y pagaba el 1% en forma mensual. Pero en el mes de septiembre superó, entiendo que quiere decir las 300 UIT, ¿no? Si ya superé mi tributación, ¿cómo va a ser? Porque el 10% no me corresponde o es escalonado, es la pregunta que más o menos nos hace el contribuyente. Claro, bueno, la determinación es anual, ¿no? Entonces, Correctamente, cuando yo claro. ahora presente Ajá. mi declaración anual, pues voy a tener que tributar de acuerdo a mi renta neta, si supera o no el 10% o la tasa del 29.5%. O sea, es escalonado. No Genial, significa que genial, voy a tributar genial, ya. todo por el 29.5%. Escalonado, muy importante eso para que tenga en cuenta el amigo contribuyente. Ahora yendo ya un poquito en detalle de lo que es las conciliaciones, tanto de tu contabilidad como el tema de las adiciones y deducciones, porque tenemos que establecer nosotros una utilidad contable, una utilidad tributaria, porque las adiciones y deducciones tienen esa repercusión, ¿no? Yo quisiera, Patricia, que en esta parte sí tengas en consideración las muchas dudas que surgen en este aspecto, ¿no? Porque a veces se dan unas sanciones ya en la parte de por incumplimientos formales y al final esto se redunda en un pago de una obligación sustancial por una multa, ¿no? Establecido, claro, la determinación de la multa, y definitivamente nuestros amigos contribuyentes saben que una multa antes definitivamente es un reparo tributario. Pero surgen algunas dudas, como por ejemplo, dicen, la administración tributaria sabe que hay una multa, por lo tanto efectuó la reparación correspondiente. Pero hay multas como sanciones por flota de mis vehículos de la empresa. ¿Cómo lo trato eso? También hay infracciones en razón de multas por la municipalidad distrital donde está mi establecimiento, y hay algunos desembolsos por incumplimientos contractuales. ¿Cómo le explicamos a nuestros amigos para que no cometan errores en este aspecto? Sí, bueno, aquí debemos considerar que los gastos que yo puedo deducir de alguna forma están divididos en dos grupos, ¿no? Uno que son los gastos, bueno, tres le vamos a poner, gastos que no son deducibles bajo ninguna forma, no podemos deducirlos porque están expresamente establecidos en la ley del impuesto a la renta. Gastos Correcto. que yo puedo deducir sin límite, simplemente tienen que cumplir, bueno, simplemente no tienen que cumplir con el principio de causalidad, proporcionalidad, razonabilidad, Correcto. generalidad en algunos casos, y otros gastos que para que sean deducibles tienen un límite o tienen que cumplir con algunas condiciones específicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la consulta, estos gastos que incurre la empresa por multas, digamos, de sus vehículos, multas por la municipalidad, Indecopi, quizás en algunos También, casos, claro. no son deducibles, ¿no? Las multas y Definitivamente, sanciones establecidas por entidades del sector público no son deducibles. Entonces, esto definitivamente lo voy a tener que considerar como una adición en mi declaración jurada. Y sería una adición permanente, ¿no? Porque ese es otro detalle que en las adiciones tenemos que señalar si es temporal o si es permanente. Ajá. Entonces, a veces algunas personas no saben para qué es esto de temporal o diferente, o temporal o permanente, pero bueno, básicamente está ligado mucho a la Exactamente, Exacto. claro. Pero el amigo también nos consultaba
Y hay que ser un poquito redundante en todo caso en la pregunta porque decía, tuve incumplimientos contractuales que me generó desembolsos y es redundante, dice, por el incumplimiento contractual, es decir, él ha tenido un contrato con su cliente, ha incumplido la exigencia, porque acá en la parte contractual se dan exigencias tanto del contratado como del contratante, ¿no? Y acá hay una especie de, pues, las moras, las penalidades, etcétera, etcétera. Y estos son cifras altas, dice el amigo, entonces esto también debe ser reparado tributariamente porque la confusión se da en el sentido de que no queda duda para ellos que todas las infracciones dadas por los entes del Estado no son reparables, pero en este caso es un tema propio del giro del negocio en que se dio el incumplimiento contractual. Él no lo quiso que fuera así, sin embargo eso ocurrió. Claro. Bueno, en este caso del incumplimiento contractual no lo especifica en la norma, no está literalmente establecido, pero sí hay jurisprudencia que establece un criterio en el cual indica que estos gastos no son deducibles, porque no cumplen con el principio de causalidad. No es un gasto necesario para que la empresa pueda generar sus ingresos. Y al margen de ello, si es que serían deducibles, se estaría incentivando a que los empresarios incumplan sus contratos, ¿no? Entonces, un poco el análisis va por ese lado. Entonces, no es deducible tampoco. Y una consulta que nos hacen ahí es que tuvo un ingreso a la empresa por la parte de reembolso, en este caso es de una empresa asegurada por un siniestro de su almacén. El temor que tienen es que si esto debe ser generada o generarse la imputación al impuesto a la renta o está exonerada o no debe tributar, considerando que es una indemnización a favor de la empresa, claro, en razón de que se siniestró su almacén donde contenía toda su mercadería, dice, ¿no? Yo entiendo acá que el contribuyente lo que ha tenido es un almacén donde tiene pues sus productos, ¿no? Se incendia todo, hay un siniestro total, se daña el almacén y se daña la mercadería, pero como tiene un contrato de seguro ha sido coberturado el íntegro, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacen es: ese ingreso, que es por más de 1 millón de soles, ¿debe estar afecta a impuesto a la renta o no? Esa es más o menos la pregunta que hace. Claro, bueno, es común ese tipo de situaciones que se dan cuando los seguros hacen el reembolso de los gastos por el siniestro, pero al tratarse justamente de es una indemnización de alguna forma, un reembolso que se le da para que recupere lo que ha perdido, mercaderías, activo fijo quizás, eso no está grabado con el impuesto a la renta, salvo que el monto reembolsado exceda a lo que realmente yo he perdido, ¿no? Entonces el exceso sí constituiría un ingreso grabado para efecto del impuesto a la renta. Ya, porque incluso hace un comentario ahí, ¿no? Dice, mi mercadería se efectuó el pago a su proveedor. Claro, es propiedad su mercadería que se siniestró, ¿no? Yo no generé ningún ingreso por esa mercadería, pero sí recibí toda la indemnización correspondiente. O sea, digamos, si nosotros queremos hacer un análisis de lo que él nos comenta, simplemente él ha recuperado el valor que tuvo a nivel de las compras o el valorado de su existencia. Por lo tanto, sí tiene sentido de que eso no sea grabado. Esté grabado. Sí. Costo y gastos es recuperable, pues. Bien, Patricia, estamos llegando al final del programa y yo quisiera darte un minutito para que te dirijas a nuestros amigos contribuyentes de renta de tercera categoría, algunos tips que pudieras darles para este formulario 706 o PET 706 que deben utilizar para cerrar su exigencia de presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2017. Bueno, principalmente que ya desde ahora tomen sus precauciones, porque anteriormente sé que cuando llegan las fechas de vencimiento, la mayoría de contribuyentes empiezan a declarar. Entonces, esto les puede generar algún tipo de infracción si es que no cumplen con la fecha, ¿no? Podemos pensar que llenar el formulario es simple o llenar el PDT es sencillo porque no tenemos mucha información, pero no resulta de todo cierto. Hay bastante información que necesitamos y que inclusive vamos a tener que coordinar con otras áreas de la empresa para poder recabar esos datos. Entonces, es importante que ya desde ahora vayan trabajando en su declaración anual. Ya tenemos el PDT disponible en la página de la SUNAT. El que está pendiente es el formulario, pero el PDT sí lo tenemos. Entonces, podrían ya descargar
verificarlo, instalarlo, revisar qué es lo que tienen, qué es lo que les falta para que ya puedan ir armando su información y puedan cumplir oportunamente con declarar. Y también una recomendación es que sus adiciones tengan el sustento de cada una de sus adiciones y que no simplemente coloquen o cuando llenen el PDT todo en el rubro otras adiciones, que es lo que algunos también hacen. No lo detallan línea a línea, sino lo colocan todo en la parte de otras adiciones. Eso tampoco es recomendable porque la administración tributaria puede ir directamente a ese rubro y pedirles el sustento. Entonces, con tiempo creo que van a poder cumplir con su obligación tributaria, ¿no? Bien, Patricia, yo te agradezco muchísimo por visitar Círculo Virtuoso. Gracias. Y estás invitada para otra oportunidad. Amigas y amigos, gracias. Hemos llegado al final del programa. Nos vemos en la próxima edición. Buen fin de semana.